Hoy estamos particularmente a nivel de mercado. Primero, existen muchas aceleradoras desde la educación. Hay chicos que vienen con ya la idea de querer ser emprendedores, porque desde la universidad ya le están diciendo, encuentra tu nicho. También hay más casos de unicornios, entonces uno empieza a soñar más grande y al final uno dice, bueno, si uno es bueno, que normalmente los emprendedores tienen igual una carga de energía que es bastante positivo para también las corporaciones, uno puede siempre volver a la parte corporativa. Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Veronica Crisafulli. Veronica es italiana, viviendo en Colombia ya hace un par de años, de hecho varios años. Es CEO de Mode Technologies, una fintech que con su modelo de score alternativo ofrece créditos enfocados en inclusión financiera. Es ex consultora con más de 15 años de experiencia en compañías como Bain & Company y Mastercard, y a partir de este año se puso de misión ser ángel inversionista, donde ya hizo sus primeras 2 inversiones en Lineup y Mecan, ambas compañías de Colombia, y curiosamente parte del portafolio de 500 y no está relacionado. Quiero hacer un agradecimiento especial a Julián y a María de Lineup que me presentaron con ella para este episodio. Verónica, mil gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, René. Encantada de estar acá compartiendo un poco el arranque de mi ser ángel inversionistas. Entonces, me encanta este espacio y obviamente creo que ayuda a toda la comunidad. Espectacular, pues como sabes, en este espacio vamos a enfocarnos mucho en eso, en tu perfil como ángel. Particularmente me emociona mucho platicar contigo porque podemos contar de alguien que está justamente viviendo el proceso de iniciar. Pero antes de arrancar con esa conversación, siempre me gusta que nuestros invitados nos cuenten quiénes son. Así que me encantaría que nos cuentes tu historia. Cuéntanos, ¿quién es Veronica Crisafulli? Perfecto. Bueno, no voy a empezar después de la universidad que ha pasado con mi vida, pero bueno, les cuento rápidamente los primeros años y después me enfoco desde cuando me volví emprendedora. Entonces yo estudié negocio internacional, he hecho, digamos, a nivel pasando de Italia, España, Copenhague y también he pasado uno de mi periodo estudiando en la Universidad de La Habana en Cuba, entonces mi perfil es bastante peculiar en todo sentido. Sí, soy italiana, de 100% italiana, de Monza. Y bueno, y después empecé a trabajar en el mundo de consultoría. Siempre quise realmente viajar el mundo, siempre me ha encantado conocer personas diferentes, forma de trabajar diferente, y siempre una de mis características ha sido de adaptarme y estas ganas de conocer y va más allá de tener una pura estabilidad. Entonces, consultoría me ha ayudado mucho en eso. De hecho, digamos, en las diferentes empresas de consultoría con las cuales trabajé, me ha dado la posibilidad de vivir en España, República Checa, en Turquía, Londres, en Inglaterra, en Argentina, en Brasil un rato y Sudáfrica. Entonces realmente he pasado mi carrera de consultoría viajando y siempre trabajando en la industria de telecomunicaciones, media y technology. Y llegué a Colombia, de hecho, con un proyecto de consultoría. Mi idea era de quedarme un añito en Colombia después de volver a Italia y de volverme con una vida más estable. Obviamente eso no ha pasado, no ha pasado. Todavía sigo acá y feliz. Conocí a mi esposo que es italiano acá en Colombia, entonces la vida es así. Y ahora tenemos también, soy mamá, tengo una hija de 1 año y tengo una hija de 1 añito, entonces todavía chiquita. Y después de mi mundo de consultoría, siempre cuando estaba acá en Colombia, dije, bueno, tengo una idea. Y dentro de mí siempre quise ser emprendedora,
pero siempre me había dicho, bueno, hay que ser emprendedor en el momento que tú tengas las skills o las capacidades para poder enfrentar todo lo que uno tiene que enfrentar, no solamente el fundraise, manejar la compañía, tener una idea de producto, tema contable, tienes que tener un know-how, digamos, bastante importante para poder decidir, ok, ya me arriesgo y por lo menos en mi caso, este era un factor muy importante para poder arriesgarse y a tomar la decisión de volverme emprendedora. También me ayudaron algunos de los más cercanos, me dijeron, mira, peor de los escenarios, si todo te va mal, tienes una carrera creada muy positiva, entonces te puedes volver a la vida corporativa. Entonces en 2017 tomo la decisión y así en este año empieza Mo Technologies. Mo Technology, que es una fintech B2B. Hoy en día, digamos que lo que nosotros hacemos es habilitar los productos de créditos para nuestros clientes. Y al final siempre digo, tengo un propósito que va un poco más allá de esto, que es el propósito con lo cual empecé Mo. Han cambiado muchas cosas en el journey de mi emprendimiento, pero lo que nunca ha cambiado es el propósito. Y desde el día uno el propósito ha sido apoyar la inclusión crediticia. No con un modelo directo, sino con un modelo indirecto, dando básicamente mi tecnología a todas las empresas que quieren dar créditos, sobre todo principalmente hoy en día en el mercado de Latinoamérica. Entonces soy un habilitador de productos crediticios, vendiendo la plataforma bajo una forma de SaaS. Y esto obviamente es lo que somos hoy, porque no les voy a negar el hecho que en realidad uno durante el journey cambia un poquito, porque la primera cosa de un emprendedor es el product market fit, entonces hay que saber tomar la decisión en algún momento de decir, bueno, espera, en ese estamos, ¿cómo nos vamos a cambiar? Esto lo modificamos y hoy estamos muy contentos de lo que, y yo personalmente muy contenta de lo que hemos logrado. Hoy es un equipo importante, basado principalmente en Colombia, pero ya nuestra tecnología está presente en casi toda Spanish LATAM. Entonces, esto también es un logro importante. Y dentro de todo esto, yo me he vuelto CEO de la compañía en 2021. Y en 2022 me puse como propósito de representar un poco las mujeres en el mundo fintech, qué significa ser fundadora, qué significa ser emprendedora, qué significa tener a cargo muchas responsabilidades y apoyar también sobre todo en las mujeres, como yo siendo, digamos, una mujer en el mundo fintech. Y eso ha sido mi gran objetivo del año pasado, donde he empezado a apoyar mujeres en fintech, hago todo el programa de Women de Google, donde los apoyo con el tema de mentoría y además hago, digamos, todo lo que pueda dentro de las universidades donde participé, donde estudié, donde me invitan a programas hablando de qué significa ser emprendedora y además con un poquito la óptica de mujer en ese mundo. Y bueno, creo que eso ha sido como mi objetivo y a final del año pasado me puse como un nuevo objetivo para este año y dije, bueno, en eso estamos yendo poco a poco, pero la verdad que me siento como en ese momento un apoyo para, digamos, para las mujeres que quieren empezar a emprender, pero dije, bueno, eso no es suficiente, hay que ponerse, digamos, otra venta y dije, bueno, dentro, como yo lo he vivido, y sé qué significa levantar plata. He sufrido todas las fases de qué es levantar dinero y no he entrado, porque al comienzo no había muchos, pero digamos no he entrado en ninguna aceleradora donde tenía, digamos, una mentorship constante de eso. Dije, una seguramente del arranque más difícil del tema de fundraise, ¿no? Y garantizar que tu compañía pase de una etapa donde existe solamente la compañía en un PowerPoint, que es bonito, tiene un potencial, pero también tienes que llegar a un momento donde ya hay un product market fit, ya hay unos ingresos recurrentes, etc. Este momento es difícil, además, porque la mayoría de emprendedores que empiezan con la idea no tienen, digamos, el conocimiento real de cómo levantar dinero, ¿no? Entonces dije, bueno, de mi lado, aunque no sea mucho, quiero empezar a ser un ángel y dije, dentro de este ángel inversionista, cómo empezar es con personas que realmente ya conocía y que yo sé que el tema de la persona, que parece ser un cliché que uno te dice, bueno, la compañía sale adelante si la persona es buena, realmente es así, porque hay que tener algunas características para poder, digamos, seguir en este journey que no necesariamente es fácil. Y entonces este año
decidido, digamos, hacer 2 inversiones pequeñas. Y justo casualmente, como mencionabas, ambas compañías son del portafolio de 500. Entonces, esto aún más me dice que he empezado, pero he empezado bien, digamos así. Y esto es un poco rápidamente de mí, de lo que he hecho hasta ahora. Buenísimo, gracias por compartir, Vero. Y sí, de verdad en el intro decía, no están relacionadas. De hecho, a Vero la conocí después de que hizo esas inversiones por la intro de Lineup. Y entonces me llama mucho la atención cómo es que ya coincidimos en 2 cap tables sin antes habernos conocido antes, lo cual espero nos haga coincidir en más. Verónica, mencionas varias cosas en las que me gustaría profundizar. La primera es parte de tu historia. Cuando nos conocimos también me mencionaste que una de las cosas que desde chica querías hacer era emprender y viajar. Y acabas de mencionar, creo que viajar ya le pusiste la palomita tremendamente y emprender lo estás haciendo hoy. ¿De dónde viene el deseo de emprender cuando eres chica? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde lo sacaste? Porque viajar puedo entender cómo aspiracionalmente desde chicos seguramente muchos queremos viajar, pero no necesariamente emprender. ¿Por qué? Porque la verdad que yo decía que quería tener un propósito más allá y ayudar a la gente a través de algo que era de mi entera responsabilidad. Y la segunda razón es que quería mostrar, digamos, que podía ser independiente y creando algo mío. Y la tercera es que mi vida, mira, no te he contado esto, pero también eso te va a dejar entender por qué. Mis papás me pusieron en una escuela al comienzo, donde era una escuela anteriormente solamente masculina. Entonces, cuando yo empiezo el colegio, entonces lo voy a hace muchos años, era la única mujer de todo, y era la única mujer, porque era el primer año donde empezaban a aceptar mujeres. Y en ese momento, ay, todos, no por decir hombres, pero todo el mundo quería hacer millones de cosas y todo el mundo te miraba como, no, pues que no, esto no es. Y éramos chiquitos. Y desde allá yo tenía una cosa que decía, no, yo voy a demostrar al mundo que una mujer puede tener un negocio y puede ser exitoso. Y además nunca tuvo un propósito realmente muy chiquito, o sea, siempre ha sido de crear algo que impactaba a la gente y que podía demostrar yo que podía hacerlo en más de un país. Y estas han sido las 3 razones. Entonces, desde chiquita esto me persigue y llegamos donde estamos hoy. Qué interesante. O sea, desde chica, la misión, inclusive, a lo mejor en ese momento no te das cuenta de ayudar a mujeres emprendiendo. Ahora mencionabas el mujeres en fintech, en cómo ayudas compañías, el involucramiento con tu universidad. Esos factores permean también tu tesis de inversión. Curiosamente, Mecan y Lineup son compañías ambas con fundadoras mujeres. Sí, y sí, en parte sí, yo creo que hoy, y es verdad lo que dices, porque al tiempo, la verdad que yo no me daba cuenta de la importancia tanto de mujer, etcétera, pero sí hoy creo que dentro de lo que he hecho hasta ahora y de lo que quiero hacer, sí creo que es una clave tener, no necesariamente una fundadora única o dos, etcétera, pero que una sea mujer, da la diferencia, porque mi perspectiva es que y al final lo aplico también en mi compañía hoy, es que hay que tener equipos diversos, diferentes. Y obviamente no necesariamente solo tenemos que mirar solamente el sexo, hay muchos más factores que diferencian o que dan diversidad en una empresa, pero creo que esto es un factor importante porque lo que uno tiene que balancear en una startup es un poquito el día a día, los sentimientos, las emociones, porque esto hace parte de una persona. Al final, cuando uno empieza a emprender, esto hace parte de tu vida, de tu día a día. Ya no es solamente un trabajo, hago esto, lo hago bien y ya, chao. O sea, va mucho más allá de lo que quieres lograr. Entonces, creo que las mujeres en esto balancean un poco y tienen una mejor rigidez. O sí, una mejor rigidez en hacer las cosas, en hacer las cosas. Entonces, sí, hoy en día quiero invertir y he invertido hasta ahora o donde hay una mujer cofundadora o donde las mujeres son fundadoras ambas. Espectacular, buenísimo. Pues ahora me gustaría que me contaras un poquito de cómo pasa alguien que lleva tantos años en consultoría a ser emprendedora. Hoy desde nuestra industria, desde el lado de la mesa de ser inversionista,
Te diría que ya van varios años que empezamos a ver a muchos emprendedores que vienen de experiencias previas muy relevantes, entre ellas puede ser el mundo de consultoría, puede ser grandes corporativos o inclusive ya de startups que han tomado cierta relevancia o que son exitosos. ¿Por qué crees que está pasando? Desde cierto punto podemos pensar que alguien que ha tenido una carrera exitosa está renunciando a eso para empezar desde cero. Desde tu experiencia, ¿cómo te tocó vivir eso? Mira, mi experiencia, que yo empecé en 2017, que era un poquito más complicada la decisión y de hecho, del momento que dije, me salió la idea al momento que dejé completamente mi mundo corporativo, me demoré casi un año. Ya tenía un cliente firmado y trabajaba día y noche, fin de semana en la idea, pero realmente seguía trabajando también, obviamente, con apertura máxima, ellos lo sabían, pero digamos que seguía trabajando en la corporación. Y porque era un momento mucho más difícil, cioè, hoy estamos particularmente a nivel de mercado, primero, existen muchas aceleradoras ahí desde la educación. Yo veo, y les digo la verdad, hasta que es una exageración en algunos casos, desde mi punto de vista, pero hay chicos que vienen empiezan a trabajar en Mo con ya la idea de querer ser emprendedores, porque desde la universidad ya le están diciendo, encuentra tu nicho, le enseña muchas más cosas para ser emprendedor, cosa que, por ejemplo, a mí no me ha pasado. Pero creo que en ese momento el mercado, las aceleradoras, también hay más casos de unicornios, entonces uno empieza a soñar más grande y al final uno dice, bueno, si uno es bueno, que normalmente los fundadores, los que empiezan a emprender, los emprendedores, tienen igual una carga de energía, un know-how que es bastante positivo para también las corporaciones, uno puede siempre volver a la parte corporativa. Entonces creo que esos son los factores por lo cual hoy en día hay un momento bastante positivo en el sentido que hay muchos que se quieren volver a emprender. Ahora, yo lo que veo, y siempre lo discuto mucho en las universidades, no tanto con los estudiantes, sino más con los profesores o con la ingeniería, que yo creo que ahora estamos también yendo un poquito más allá, que de pronto es como demasiado, donde uno si no emprende, entonces no lo está haciendo bien, eso tampoco. Yo creo que uno sí necesita, y a todos los estudiantes que vienen y me dicen, no, me gustaría eso, pero que no han ni hecho un trabajo, me parece como difícil, porque lo que uno tiene que enfrentar son muchas cosas. Entonces digo que haber hecho uno entiende de una perspectiva más corporativa, ya hablando solamente de cosas sencillas, los roles o la organización cómo está construida, por qué hay el equipo de ventas separado del equipo de tecnología. O sea, hay cosas que uno aprende que para mí es un valor añadido en el momento que uno empieza a emprender. ¿Qué consideras es lo que más trabajo te costó antes de tomar esa decisión y decir, este es el día que salto a hacer esto full time? La estabilidad económica, sí. ¿Por qué? Porque uno que empieza fundador, tú sabes que durante un buen periodo probablemente no vas a recibir tu salario o lo recibes mucho más chiquito. Y a veces uno tiene unos compromisos, ¿no? Entonces a veces uno se limita, uno se lanza por el el miedo que no le pueda ir bien y al mismo tiempo necesita, no sé, tiene una familia, entonces hay que pensar a esa estabilidad, cuándo llega, cómo llega, hay más estrés. Entonces, para mí ha sido más el tema de instabilidad, porque yo antes vivía, tú estaba segura que este día iba a recibir mi salario, pasara lo que pasara. Además, el emprendedor en sí se preocupa, yo lo hablo por mí, sí me preocupo al 100% de que todos los que trabajan conmigo reciban su nómina a tiempo, el día exacto, la prima, pero tú eres la última. Entonces, en los momentos donde hay menos caja, tú eres la que no recibe el salario, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupaba, la verdad, lo que más me costó. Y también ahora ya no es así, pero cuando empecé también me daba miedo el fracaso. Tenía un susto que esto no lo iba a hacer bien y que entonces nadie más en el mercado, todo me decían, pero igual hablas 3 idiomas, viajaste el mundo, tienes mucho conocimiento, todo te van a abrir la puerta. Dentro de mí, y yo no pensaba así. Yo dije, si esto no va a ir bien, Verónica está acabada en el mundo laboral, que no es verdad. ¿Okay? Pero esto es lo que yo sentía.
Entonces, este miedo más la instabilidad, como que me ha demorado más de lo que si no hubiera tenido estas dos cosas, probablemente me hubiera demorado. Y ellas sí me ayudaron muchísimo, mis mentores, mis jefes anteriores y mi familia fue la que me dijo, bueno, no va a pasar nada. Qué cool. Y qué fuerte es ese síndrome del impostor, ¿no? Horrible, sí. No sé. Cuando uno lo lee no se lo cree, pero cuando uno lo vive es que es así. Sí. Tiene ese síndrome del impostor. Y consideras, a ver, el rol en un corporativo, si bien también, como mencionas, viene acompañado de esa seguridad económica, también creo viene acompañado de un rol muy claro versus el del emprendedor, sales a ponerte 1000 cachuchas diferentes. ¿Qué consideras que una vez que empezaste a emprender e hiciste este salto, descubriste que de pronto te sorprendió y no sabías qué iba a pasar siendo emprendedor ya una vez que lo estabas haciendo? Te diría, hay dos temas. Uno, el, el motivar la gente. O sea, o sea, como emprendedor, que yo antes no vivía, porque la gente venía motivada y porque estaba en Vena o porque estaba en Master. Entonces, tú como manager, como yo era manager, no es que necesitabas tanto motivar a las personas sobre la empresa. Ya este trabajo estaba hecho. Y no pensaba de saberlo hacer muy bien, pero cuando uno empieza a emprender, tú tienes que dar esta energía a todos los demás. Y yo no sabía que tenía una energía tan contagiosa. No, es decir, siempre he sido caracterialmente así, pero no sabía de tener tanto poder. Y hoy veo que los movers, los que trabajan conmigo, sí que se motivan hablando conmigo. Entonces, crear esta motivación a los demás era una cosa que no sabía de saber hacer, pero sí la hago bien. Entonces, y esto impacta tanto a las personas internas como obviamente los inversionistas. Entonces, en mi caso puntual, la mayoría de mis inversionistas hoy en día son los ángeles, ¿okay? Nunca he hecho una ronda institucional hasta ahora. Y la verdad que ellos sienten esta energía y es fundamental. No sabía la verdad de saberlo hacer. Y la segunda, el manejo del estrés. Es verdad que siempre he sido una persona que siempre nunca me ha gustado hacer solo una cosa. No, yo entraba en un proyecto de consultoría, yo conocía a todo el mundo, tenía que saber esto, el impacto del negocio. Eso siempre ha sido así en mi cabeza. Pero obviamente cuando ya estás en el emprendimiento, tú tienes que realmente manejar el estrés. El manejo del estrés es mucho mayor. Okay. Todos los días hay algo que pasa, puede ser un tema de people, entonces de recursos humanos, puede ser un tema financiero, puede ser que el banco te bloqueó la cuenta, puede pasar que esto me ha pasado y justo te la bloquea el día que tienes que pagar nómina. Esto es normal que pase así, ¿no? Tienes del otro lado que el producto. Entonces, si algo no funciona, Dios mío, ¿qué pasó? Y tienes que ser esta resiliencia importantísima. Entonces, el estrés lo relaciono mucho con también resiliencia, saber que, ok, calmémonos, sentémonos, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo solucionamos? Esta parte no la conocía de mí misma y me sorprendió. Qué interesante. Y eso me gustaría conectarlo con el propósito de por qué estás haciendo inversiones. Hace ratito mencionabas todo tu involucramiento, mentoría, entre otras cosas, y como que sonaba que la última pieza que te faltaba conectar era la de inversión para estar mucho más involucrada. ¿Por qué ahora? ¿Y cuál es la oportunidad que estás viendo? Entonces, ¿por qué ahora, digamos que te diría, por primera vez siento, yo creo que empecé a sentir así un poquito a partir de mitad del año pasado, pero siento que puedo aportar al emprendedor. Entonces, siento que eh, me llama, me dice, Vero, ¿cómo abro una LLC? Sé decirle. Mira, Vero, ¿cómo funciona un cap table? Sé explicarle. Mira, Vero, ¿cómo hago fundraise? ¿Cómo tengo que hacer un documento para presentarlo? Realmente cómo manejo el estrés? ¿Me está pasando esto? ¿Qué hago? Siento que le aporto. Entonces, eso primero, fundamental.
Y esto de una forma u otra está ligado también a mi pasado porque para mí era importantísimo estar en proyectos donde yo sentía que aportaba, porque si no, dentro de mí me desmotivaba completamente, no sé, esto es esta realidad. Entonces yo siento que es un momento donde realmente le aporto desde la cosa más chiquita a la cosa más grande porque lo he vivido. Entonces le puedo decir por experiencia propia. Segundo, porque las personas que en este caso, había personas muy cercanas que se apoyaron a mí anteriormente para decirme, oye, o que trabajan conmigo, o que de todas formas me conocieron por alguna forma, y sentía que me veían a mí como que me querían dentro del cartel. Entonces sentía que era un momento donde, ay, nos gustaría tenerte dentro por los valores que uno representa, por lo que está haciendo por la comunidad. Entonces, además de aportar, sentía que necesitaban o le apreciaban, digamos, este aporte. Y tercero, porque económicamente, aunque sea un chiquito, lo podía hacer. Entonces, se han juntado estos tres elementos y te diría un cuarto, pero esto es una característica mía. Me gusta ponerme metas y me gusta apoyar el de los demás, independientemente de la parte económica, que como siempre decimos cuando hemos hablado anteriormente, que obviamente uno, si se espera un retorno, lo dice, bueno, esta placa puede aumentar de valor, pero además de esto también hay un involucramiento adicional, ¿no? Y esto creo que hace un poco la diferencia. Definitivamente algo que coinciden todos los ángeles con los que hemos platicado. Como que obviamente nadie quiere perder dinero, pero generalmente la motivación siempre es una y después el financiero, lo cual me parece muy interesante de nuestra industria. Cuéntanos cómo lo estás haciendo. El tema de empezar a invertir tiene un componente de aprendizaje diferente que ser emprendedor y muchas veces tiene que ver desde el cómo aprender a generar deal flow, cómo entender los mecanismos para hacer las inversiones, cómo aprender a tomar decisiones de inversión. ¿Tú cómo lo estás haciendo? Te mencionas, me puse una meta, este año quiero hacer esto. Al definirla, ¿cuál fue tu forma de empezar? Ok, te soy sincera, mi forma de empezar que creo que tiene que evolucionar, un poco lo que te mencionaba, la evolución también de esto. Mi forma de empezar ha sido ideas en que creía, y la segunda, que es no es más importante, van de la mano, entendería, no puedo decir uno o dos, pero la idea, que era una idea que podía funcionar, y segundo, las personas. Las personas. Entonces, ambas inversiones son personas que conocí y que conocía anteriormente, y que le veía la capacidad, que le veo, no solamente le veía, pero que le sigo viendo, la capacidad para desarrollar la idea, implementarla, encontrar el product market fit y hacerla crecer. Entonces, estas han sido hasta ahora las dos cosas. No soy todavía sofisticada, entonces ahora, a la medida que esto vaya, digamos, creciendo, que me gustaría tener más influjo. O sea, hoy en día no he analizado, digamos, 50 empresas, escogí dos, no. Hayan dos que las personas de ambas tenían mi máxima estima y tenían mi apoyo antes, entonces que confían en mí, entonces había una reciprocidad de confianza. Y como segundo, creo que la idea de ambas soluciona un problema que existe. En un caso es un problema, digamos, es más B2C o tiene una forma, entonces soluciona un problema que va a crecer mucho y que todavía estamos lejos de llegar donde debería ser. Y la segunda, que igual tiene un mercado enorme. Entonces la idea me hacía fit con la necesidad del mercado. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. En ambas tenías una relación previa antes de evaluarlo como una potencial inversión, entonces. Sí, es correcto. En el caso de Lineup, conozco un poco la historia. María trabajó contigo y
Y de hecho platicábamos hace un par de semanas que potencialmente en 500 fuimos un poco responsables del día que María tomó la decisión Así fue. de estar full time y renunciar a Mode Technologies, ¿no? Así fue, así fue. Y te digo, man, hay muchos que acá yo hablo mucho del emprendimiento, no solamente afuera, pero también los que trabajan en Mo. María ha sido, digamos, sí, la primera que salió con su propio emprendimiento y ahora ya tengo 3. Wow. Entonces, porque yo fomento esta cultura, porque yo veo en algunas personas, y María era una de estos casos, veo que quieren hacer algo, ¿no? Y a veces le falta un poco el apoyo. Entonces, como yo lo recibí desde mi primer jefe en Bain, que todavía es como mi mentor y yo le pregunto cosas, él también me empujaba para hacerlo. También siento que a veces los chicos necesitan este empuje, entonces hay que hacerlo. Entonces, en este caso ya tengo 3 de modo que ya pasaron a ser emprendedores, entonces muy bien. Qué padre. De hecho, me acuerdo de esa conversación con María y nada más como contexto, el porqué de esa decisión tiene que ver porque creemos, y estoy seguro que compartimos esa creencia, Vero, en que Absolutamente. el tiempo y el foco del founder en lo que está haciendo, si cree en eso, es mejor si lo pone 100% para hacerlo funcionar. Y yo recuerdo esa conversación con María y le costaba porque también hay cierto apego al trabajo que tenía seguramente y en Mo y seguramente contigo también. Pero cuando tú y yo compartimos esa historia hace unas semanas en un café, me decías que tú también le empujabas a lo mismo, ¿no? Para nosotros Sí, era evidente y a lo mejor al emprendedor en ese momento le cuesta un poquito más de trabajo. sí, porque es bueno por el enfoque, ¿no? Entonces, si uno decide emprender, hay suficientes retos para tener además un reto adicional, además en una startup. O sea, una Sí. startup o de todas formas una fintech que está creciendo. Entonces, uno tiene que enfocarse. Entonces, el éxito del emprendedor es al final un foco muy claro y hay que trabajarle todos los días. Estamos en un mundo muy cambiante, sobre todo en el mundo fintech, en el mundo que creas una tecnología diferente, etcétera, que necesita tu lucidez. Y si tú estás parte de tu tiempo dedicado a otra empresa, ya estás, ya como fundador o cofundador, ¿quién está invirtiendo en ti? Está perdiendo parte de tu potencial. Y eso no es correcto, ni para ti y ni para el inversionista que está apoyando dinero. Sí. Genial escuchar eso porque siento que en una empresa tradicional y con managers con una mentalidad tal vez más tradicional, alguien como María se hubiera topado en una situación en la cual renunciar es percibido del otro lado como se me está yendo mi talento, lo quiero retener. Y en tu caso encontró una persona que justo creo que conecta muy bien con lo que decías que descubriste que haces bien, que es motivar. Y no nada más motivar, sino es veas lo tuyo e invierto en tu compañía. Creo que es una Exacto. historia súper rara. Sí, sí, no es tan común, no es tan común, pero sí, esto creo que es una cosa que uno debería hacer, sobre todo como emprendedor que lo ha vivido, es que necesitas alguien que te diga, no te preocupes, vente, confócate y después nuestro camino se seguirá estando, si todo va bien, la relación sigue. Y además con ellos en este tema puntual también me he vuelto, digamos, inversionista, entonces ellos están contentos y yo también. Genial. El, el tema de ponerte una meta y decir este año voy a hacer inversiones y coincidir o tener estas dos lindas coincidencias, de pronto decir, tengo estas dos compañías que conozco bien a los equipos, que me gustaría invertir, conecta bien con la meta, pero ¿cómo creces esta meta en el largo plazo? ¿Cómo en el momento en el que tu network cercano de emprendimientos se te acaba, hacia dónde va la meta, cuántas inversiones quieres hacer y cómo lo empiezas a construir, no solamente con aquellas personas con las que ya tienes de pronto una relación hoy? Sí, yo creo que entonces a la medida que eso vaya aumentando, te toca volver más, digamos, como más estructurada en eso, ¿no? Porque hasta el momento, digamos, lo he vivido con una confianza en las personas. Entonces también Alejandra, en el caso de Mecan, fue igual, la conocía antes a través de Endeavor, de repente me dice, no, me volví emprendedora porque salí de Kayak, y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y allá empezamos a conectar. Entonces digo,
obviamente es el círculo, siempre uno conoce más personas, pero obviamente de tener la idea, las personas, etcétera, ya hay que volverse más estructurado. Y en este de más estructurada, digamos que un poco lo que hablaba contigo, que me gustaría tener, no, como yo no tengo el tiempo, y acá sigo siendo emprendedora yo misma y sigue muy apasionada de lo que hago y todavía tengo muchas metas para More Technologies para poder dedicar mitad de mi tiempo en buscar, digamos, en buscar oportunidades de inversión. Entonces la idea es de irse apoyando a grupo como el que hablábamos, por ejemplo, de 500, para volverse, primero para reducir el riesgo y para que realmente haya una revisión mucho más amplia de cuáles son las empresas interesantes, ¿no? Porque al final no es solamente buscarlas, hay que hablarla, hay que hacerle un due diligence, hay que hacerle un mínimo de due diligence sobre la idea, sobre las personas, sobre los retos, etcétera. Entonces la idea es apoyarse, digamos, de empresas como puede ser exactamente 500, que ya eso es lo que sabe hacer y lo sabe hacer muy bien. Y si dentro de estas que después son elegidas hay algunas donde uno quiere apoyar más, uno siempre lo puede hacer. Pero por lo menos hay una base y uno siente que todo el trabajo que es de estudiar cuáles son las potenciales inversiones, estudiar cuáles son interesantes y después tener al final del día una rentabilidad mayor porque al final estás poniendo tu capital, pero en muchas más inversiones, ¿no? Entonces creo que eso también facilita. Entonces la idea de ir adelante es encontrar a alguien que pueda ayudar con esos temas para poder hacer inversiones de otra tipología. Dentro de tu tesis de inversión, ¿qué es lo que has definido en cuestión de, tienes en particular una industria en la que te enfoques o tú estás muy enfocada en emprendimiento, en fintech, pero me gustaría saber si tienes algún enfoque especial para tus inversiones, tu ticket promedio, si de pronto vas a hacer inversiones fuera de Colombia? Hoy tus dos inversiones están en Colombia y potencialmente es porque ahí es en donde ahorita tienes un network grande. Entonces me encantaría escuchar cómo definiste hoy tu tesis de inversión. No, yo me gustaría, no exclusivamente Colombia, no, abierta. No quiero enfocarme, esto ha sido puntualmente porque es el arranque y porque al final, como siendo el arranque, ha sido más por personas e ideas que otra cosa, pero allá, volviéndome un poquito más allá, no quiero dedicarme solo a Colombia. Digamos que por ahora te diría Américas, porque es más cercanía, pero no necesariamente, digamos, digamos, en el cortecito vería más América porque hay un conocimiento mayor de mi lado de mercado, pero no necesariamente tiene que ser, hay que tener un enfoque de un país o regional. No. Segundo, lo que te decía, sí, cofundadora o alguien del mundo de mujer, porque también empoderando mujeres me parece que tiene que estar dentro de mi tesis de inversión. Tercero, sí, si son, digamos, especiales, algo fintech o el mundo de pago, fintech, etcétera, es más, lo veo más en el corto. ¿Por qué? Porque me gusta, es aportar algo, ¿no? Entonces, si se sale, digamos, de esto, claramente el nivel de aporte de mi lado probablemente puede bajar. Porque obviamente el mundo fintech lo conozco muy bien, a nivel de network, a nivel de funcionamiento. Si uno me dice, mira, a ver, explícame cómo funciona el modelo de pago. Ay, que es un payment gateway, entonces puedo aportar en conocimiento. Entonces, por ahora, digamos que lo estaba viendo como persona, yo como Verónica, aportando, lo estaría viendo, digamos, más en esto, pero a la medida que eso se vaya expandiendo y también aumente mi capacidad, porque en este momento mi ticket es $25,000, 50,000, entonces es todavía reducido, pero a la medida que eso se vaya ampliando, la idea es que también no sea necesario un aporte directamente de know-how, ¿no? Porque uno puede aportar en el día a día a pocas empresas por el tema que hablábamos antes de mi tiempo disponible. Entonces, si no tengo que aportar, no necesariamente tengo que estar enfocada en fintech. Esa es un poco mi idea. Buenísimo. Me parece muy curioso cómo la interpretación del tamaño del ticket es absolutamente subjetivo. He platicado con gente que dice, mi ticket es súper chiquito, como tú lo acabas de mencionar, hago entre 25 y 50,000. Y luego hay gente que te dice, pues yo hago tickets de 5,000 y no le pone categoría de si es chico o grande, ¿no?
me parece bien curioso esa subjetividad. Es curioso. ¿Sabes por qué? De pronto, porque pienso en Mo, ¿ok? Y pienso en el emprendedor. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente es bueno tener, digamos, tanto de 5,000, tienes que cerrar muchos para llegar a la meta. Entonces, como que en mi cabeza, y habiéndolo vivido, digo, y he aceptado, por ejemplo, al comienzo de Mo, he aceptado algunos chiquitos, pero ahora los veo y digo, uy, no, ¿por qué hice eso? Entonces, no sé si ha sido por la experiencia, pero para mí un ticket que tiene sentido en una etapa inicial entre 25 y 50, pero me puedo equivocar, obviamente, eso es totalmente subjetivo. Yo creo que no hay respuesta correcta. Justamente te iba a preguntar cómo habías definido el ticket, porque ahora respondes del lado de emprendedora, con tu experiencia, cómo te hubiera gustado a lo mejor recibir a tus ángeles, pero desde el otro lado, cuando pienso en aquellos ángeles con los que he platicado, que tienen tickets de entre 5,000, 10,000, 20,000 dólares, también lo hacen porque quieren diversificar su riesgo y con lo que a lo mejor podrían hacer una inversión de 50, hacen 5. Entonces, ¿cómo balanceas tu propósito que viene desde el lugar de la experiencia de ser emprendedora con el propósito de Ángel para definir cuántos tickets vas a hacer por año y justo ese tamaño de ticket? Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo lo he pensado así. Y repito, esta es mi tesis por lo menos para este año y el próximo, ¿no? Y a la medida que me vaya, digamos, apoyando a redes diferentes, de pronto esta misma tesis puede evolucionar. Pero en este momento hay varias cosas. Uno, prefiero invertir en dos o tres donde le puedo dedicar tiempo que no. Entonces el ticket me parece que 25,000 es lo mínimo que está en mi cabeza. Pero porque también quiero, digamos, no estoy pensando, tengo 50, prefiero hacer dos, donde también le puedo aportar y me gusta la idea dentro del sector, entonces tampoco salirme tanto del sector, pero digamos que hay un comunicarme con los founders de forma diferentes, ¿no? Entonces, esto ha sido por lo menos para este año y el próximo. Y también porque lo que te digo, lo que yo he vivido es que yo lo veo en Mo. Los que invierten muy poco al comienzo, llegas a un punto donde básicamente todo lo que quieren entrar lo quieren sacar. ¿Por qué? Porque si haces mucho de 5,000, también tienes que hablarle con los 5,000. Entonces, cada uno necesita su tiempo, tienes que dedicarle tiempo, sobre todo al comienzo que no sabes si la idea funciona o no. Entonces, hay más trabajo por el founder de mantenerlo updating. Y a veces el mismo founder dice, ay, por $5,000, ¿sabes? Entonces creo que es por eso que llegué a mis 25,000 por inversión, haciendo menos, pero más enfocado. Ahora, ¿cuál sería lo ideal? Tú entras en un fondo que está dedicado a analizar muchas inversiones, entonces tú inviertes mucho y diversificas riesgo. Pero como consola con el founder, en ese momento mi tesis es que es mejor entre 25 y 50, que es una cuota importante en una fase pre-seed o seed. ¿Ok? Porque normalmente, yo hablo de compañías que normalmente están en una primera fase como promedio 250 mil dólares, entonces tener una de 25 es relevante como meta de la primera parte. Entonces creo que prefiero esto a hacer tantas diversificadas. Hace todo el sentido del mundo. De hecho, mis respetos y mucha admiración para ti de que tus primeras dos inversiones son de ese tamaño. Muchas veces también he visto que las primeras son más chiquitas, pago por aprender, y creo que tú te fuiste 100% in a tu estrategia, y me encanta el balance de la decisión entre qué te hubiera gustado que un ángel pusiera en tamaño de ticket y cómo te quita tiempo o te aporta, y también cómo lo estás pensando en decir, oye, si hago muchas inversiones, no les puedo ayudar tanto como si hiciera un número más reducido, ¿no? Entonces creo que tiene un balance muy interesante tu decisión de cuántas y cuánto inviertes en cada una de ellas.
Sí, por ahora sí, y sé que esto con el tiempo va a cambiar, pero por ahora esta es la tesis. Y sí me gusta mucho también sentir que aporto, ¿no? Esta parte también me parece importante. Y hoy, viendo alguna de las cosas que digo de Mo, si volviera atrás, siento que de la mayoría de los que entraron en la fase inicial, ninguno aporta, porque no conocen la industria, no saben de tecnología, no conocen el mercado, porque la mayoría de mis inversiones son de afuera. Y he sentido que he visto la diferencia con otro founder que han tenido personas, como hoy podría representar hoy lo mismo para las dos inversiones que hice, que realmente con una sola llamada han solucionado un tema que yo nunca he podido hacer y que hoy tampoco puedo hacer con estos mis inversores. Entonces creo que esta parte es relevante y quiero jugármela así porque lo que si volviera atrás, lo que buscaría. Entonces digo, si yo volviendo atrás es lo que buscaría, ellos seguramente están buscando eso también. Esa es un poco mi tesis. Coincido y también lo he visto en múltiples cap tables, también he visto ese caso de uso de un ángel chiquitito que pide más cosas de lo que a lo mejor aporta. Y no podemos generalizar. De hecho, me gustaría preguntarte, ¿harías alguna excepción o le aconsejarías a un founder en el que inviertes hacer alguna excepción de tomar un ticket muy chiquito si viniera con ciertas características? Sí, creo que tiene o sea, eso la verdad creo que es muy difícil generalizarlo, muy difícil, porque también, por ejemplo, tengo uno de mis grandes amigos que ha empezado, digamos, a invertir, pero él como igual no quiere volverse activo, él prefiere diversificar totalmente y meter 10.000 a cada una de las inversiones. eh, pero tiene totalmente, el background es completamente diferente, ¿no? Y su involucramiento es completamente diferente. Entonces yo creo que cada caso es un poco particular, pero si uno realmente quiere apoyar a un founder, al comienzo, yo habiéndolo vivido como founder, siempre sugiero que sean 25.000. Hoy, no sé si es una sugerencia justa o equivocada, pero si uno viene a preguntarme y también digo, uy, si realmente lo quieres apoyar, con 25.000 tú estás de verdad apoyando, porque normalmente mínimo estás cubriendo 2 o 3 meses de necesidad que tiene. Entonces uno siente que está realmente aportando, mientras que con 5.000 o 10.000 el aporte es limitado. Y sobre todo el founder tiene que hacer muchísimo más de fundraise, porque hay que buscar muchos más. Y hay que obviamente mantenerlo al tanto a muchas más personas y que a veces no son o no saben, no están tan interesados, entonces es más complicado. Pero para ir cerrando, me gustaría hacerte una última pregunta. Cuando nos conocimos, me contabas que también parte de las cosas que, que te gusta traer a la mesa y en cómo aportas a las compañías tiene que ver con, y lo digo tal vez como tú me lo dijiste, yo emprendiendo hice muchos errores, ¿no? Y puedo ayudar a evitar a que otros hagan los mismos a través de acompañamiento. Tú como emprendedora tuviste un cambio grande dentro de Mode Technologies que tiene que ver con tenías co-founder, hoy ya no tienes y asumes el nuevo rol de ser la CEO de la compañía en 2021. He visto muchas veces founders irse de compañías por múltiples razones, desde una necesidad de un empleo y la estabilidad financiera hasta pleitos, ¿no? O sea, te puedes ir a Sí, muchos de todo. detalles. Me gustaría que a manera de consejo o anécdota nos cuentes un poquito de cómo fue o cómo es ese cambio, cómo se toman esas decisiones, porque estoy seguro allá afuera hay muchos founders que potencialmente están viviendo el proceso de o irse o dejar ir a alguien, ¿no? Es un momento muy difícil. Creo que dentro de... Hay los dos cambios grandes que he vivido, digamos, con mayor intensidad, que además están exactamente en el mismo momento de Monk, que ha sido el pivot de qué hacer y el cambio a nivel de founding team. Ha sido un momento muy delicado y eso lo es.
es de verdad muy delicado. Entonces, ¿qué sugiero? Entonces, mi sugerencia es buscar el co-founder o dejar en un co-founder. Ambas son decisiones difíciles, ¿ok? Entonces, cuando uno está en busca del co-founder, hay que, para mí hoy, y cuando me lo preguntan, siempre contesto de esta forma, hay que uno compartir los valores y la regla de juego, ¿ok? Es importante. Segundo, que ambos se tengan una cosa que se tiene que hacer muy bien. Entonces, he escuchado bastante uno que empieza dice que sí a todo, manteniendo un poquito lo que quiere hacer, pero te vas por todo lado. No, sobre todo si la otra persona quiere enfocarse a hacer una cosa bien, estas dos mentalidades chocan. En un momento u otro van a chocar. Y tercero, de tener capacidades muy diferentes, ¿ok? Entonces, tener dos co-founders que ambos han hecho consultoría toda su vida y tienen la misma estructura, pero que ninguno de los dos sabe, por ejemplo, no sé, de tecnología, como después en mi caso, no tiene ningún sentido. ¿Ok? Hay que tener un co-founder que realmente agregue valor. Además, por un tema de funciones. Entonces, que cada uno tiene responsabilidad directa sobre un tema. Eso es importante. Entonces, esa es mi sugerencia. Ahora, si una de las condiciones que para uno son fundamentales no aplican, entonces, en nuestro caso, ¿qué ha pasado? Que nosotros como Mo, la primera fase estaba ligada, digamos, también con este cambio. Nosotros éramos tanto una empresa de tecnología como un prestamista directo. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que uno o es lo uno o el otro. Okay. Que hacer los dos bien, tú no puedes vender tu tecnología, además, en una fase donde estábamos era muy difícil. Entonces, básicamente, la decisión ha sido en mi lado de tomar lo que yo realmente era la fortaleza y de hacer este modelo de SaaS con una plataforma end-to-end de gestión de crédito con un modelo B2B. Y la otra persona encargarse de toda la parte de préstamo, saliendo completamente de Mo. Entonces, son momentos delicados, pero también hay que ser capaces en un momento de decir, tomemos y no vamos hasta la muerte, porque si no funciona, puede no funcionar, y si no funciona, no es bueno ni para la compañía, ni para los inversionistas, ni para la vida de uno, porque el estrés aumenta. Entonces, hay que saber decir, ok, ¿qué hacemos? Por este lado, no estamos alineados. El enfoque de la compañía tiene que ser diferente y tú lo quieres llevar a otro lado. ¿Cuál es de las dos? Entonces, hay que tomar decisiones. Entonces, si uno tiene esa sensación, en mi caso, era una sensación, y además era en ambos casos, porque mira, en mi caso específico, de ambos lados, digamos que teníamos un poco esa sensación de dónde queríamos ir, ¿no? Y al final, si la meta final no es la misma para ambos y los valores con los cuales se quiere llevar la compañía como valor intrínseco de la compañía no son los mismos, es mejor una separación bien hecha, con cariño, sin dolores, donde uno se queda amigo, que seguir adelante. Esa es mi sugerencia. Y en la búsqueda de founders, mi sugerencia es roles y capacidades muy diferentes. Uno se puede estar, pero valores muy compartidos. Esa es la clave. Y respeto, yo decía, respeto, las cosas aplican para los dos. No es que uno diga, es tu culpa, no es mi culpa, eso no funciona. Hay que realmente encontrar una persona que haya un match importante y una confianza importante entre los dos. Me encanta, creo que mencionas varias cosas importantes. Lo de los valores está buenísimo. Tal vez no lo pusiste en esas palabras, pero con los ejemplos que diste, buena comunicación. Suena sumamente importante y respeto. Creo que esa que mencionas me quedo mucho con esa. Sí, importantísimo. El respeto tiene que ser la base mira, yo digo, al final de co-founders, como cualquier relación, pero es una relación constante porque todo lo que uno vive y sufre es conjunto, ¿no? Entonces es muy lindo. Es un proceso súper lindo, pero sí es compartido, ¿no? Cuando hay, digamos, cuando hay una meta de la compañía final que uno la ve de una forma y uno de la otra, eso puede ser una causa importante, digamos, de no alineación de meta. Y también cuando los valores, cómo se divide, y te digo, transparencia, que lo mencionaste, transparencia, que la base de la comunicación es otro, claro, respeto, transparencia, es muy, muy, muy importante, muy importante, muy.
emprender ya es suficientemente difícil como para no Sí. estar alineado con tus socios, ¿no? Exactamente. Y si no es, hay que ser responsable, tomar otro camino y ser racional en eso. De acuerdo. Y hay que decírselo a los ojos, no tener miedo, no va a pasar nada, sino que es lo mejor también para tus inversionistas, porque al final un emprendedor tiene un sentimiento, o por lo menos en mi caso, hay otros que de pronto lo tienen menos, pero en mi caso me he avanzado igual de cumplir su sueño de uno, pero también de cumplir digamos, con los inversionistas, ¿no? Que al final cree en ti en el momento que realmente tú tienes solamente una idea, ¿no? Entonces, de la idea pasar a la realidad, este es un camino, y tener al lado personas que realmente te apoyen en el camino. Completamente de acuerdo. Pues Verónica, con eso nos quedamos para despedir este episodio. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias por acompañarnos. Si hay alguien que quisiera estar en contacto contigo, ya sea para platicar de inversiones o presentarte su compañía, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte? En LinkedIn, muy sencillo, Verónica Crisafulli, me encuentra Mo Technologies. Y obviamente también dejo mi correo, veronica@wearemo.com. Esas son las formas más sencillas y yo sí contesto rápidamente. En LinkedIn solamente una sugerencia, no un mensaje mega general, porque hoy en día recibo muchos, pero algo que sea muy claro en pocas líneas. Bueno, ese es un buen tip. Pues Vero, mil gracias nuevamente. Gracias a ti, es un placer conversar contigo, de verdad. Gracias. Para todos los que nos escuchan, yo soy René Lomelí, me pueden encontrar también en LinkedIn, les doy la misma sugerencia, un mensaje cortito, siempre es bienvenido. Si eres un ángel inversionista y te gustaría que platiquemos en este espacio, por favor escríbeme por ese medio. Y para todos los que nos escuchan, nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue Ángeles de Latam. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.